Centro Regional de Educación Superior Paulo Freire, doctorado en Educación y Cultura Digital Pedagógica, primer semestre, seminario, Teorías y Modelos de la Educación, Unidad 5, Teoría Pedagógica, alumno Silvestre Telles Argüelles. Definición del concepto teoría pedagógica. Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la formación y estudia a la educación como fenómeno sociocultural y específicamente humano. Las teorías de la modernidad pedagógica, las teorías educativas, son marcos conceptuales que han servido para describir, explicar y orientar el quehacer educativo, así como también contribuir y reconstruir haceres y saberes del mismo. Se refieren a un hecho social desarrollado en torno a la apertura y a la sociedad donde se desenvuelve. Froebel se apoya en las teorías naturalistas de Rousseau y en la experiencia práctica de Pestalozzi para diseñar un acabado plan de formación aplicado a la educación parvulista preescolar. Froebel se muestra contrario a la división artificial por materias y diseña un método integral de enseñanza-aprendizaje más relacionado con la realidad de las cosas. Johann Friedrich Herbart, el padre de la pedagogía, ha pasado a la historia de la pedagogía por ser el primero que elabora una pedagogía científica, apoyándose en la filosofía y la psicología. En su planteamiento pedagógico considera el fin último de la moralidad y toda la educación debe apuntar en ese sentido. En el ámbito didáctico desarrolla la teoría de los pasos formales, utilizada posteriormente en las corrientes educativas más avanzadas. Johann Heinrich Pestalozzi. La pedagogía de Pestalozzi se centra en la educación infantil y escolar y, desde 1811, él y sus colaboradores mencionan el sistema pestalozziano con el nombre de la educación muy elemental. Consiste en hacer que el proceso de desarrollo humano, sensitivo, intelectual y moral siga el curso evolutivo de la naturaleza del niño, sin adelantarse artificialmente al mismo. Es de vital importancia en la pedagogía de Pestalozzi su método de la intuición, a través del cual se desarrolla todo lo visto anteriormente. El fin es la meta que debemos conseguir. El método intuitivo es el camino correcto que debemos seguir. Países americanos y europeos donde se aprecian notables cambios en educación y en pedagogía, comparadas con las épocas pasadas. Estados Unidos. La educación en este país es asunto de gobierno de cada estado que adoptan sus leyes, organización y sistemas educativos a las necesidades y conveniencias sociales. En general, la educación es gradual en los valores de los niveles educativos, facilitando el acceso de los mismos por medio de una adecuada organización con sentido de gratuidad y universalidad. Alemania, país donde se desarrolla en el siglo XX la educación democracia, con obligatoriedad y universalidad de la enseñanza, no obstante los graves inconvenientes que debió vencer después de la caída del régimen totalitario en 1945, pero los esfuerzos y el saber de sus pensadores y gobernantes influyen considerablemente en la educación, permitiendo que Alemania ocupe un lugar importante en el régimen de la democracia y libertad y en los valores de educación, de la pedagogía y de la enseñanza. Francia. Varios movimientos de reformas educativas se produjeron en este país antes y después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945. Es después de este año cuando aprende activamente la reforma educativa, comenzando por abolir
las disposiciones del gobierno de la ocupación alemana. Establece la educación democrática, niveles en la educación primaria, de selección de estudios preuniversitaria y superior. Las autoridades confirman el gran interés por el desarrollo y atención de la cultura y de la educación de carácter integral. Inglaterra también sufrió las consecuencias de las guerras mundiales y sus efectos sobre la educación. No obstante, a esta altura del siglo puede considerarse como uno de los países más destacados en educación pública. La importancia Ley de Educación de 1944 puede decirse que constituye el hecho más valioso y decisivo para la organización y democratización de la educación pública inglesa. A esta ley se le agregaron otras disposiciones legales que permiten valorar la educación pública como ejemplar. Italia, establecida la obligatoriedad y laicidad escolar en el siglo XX, la Ley de Educación de 1911 reforma a la misma sustancialmente dos eminentes filósofos y pedagogos, Giovanni Gentile, en 1875-1944, y Giuseppe Lombardo Radice, 1879-1938, ministro de Educación y director de enseñanza primaria. Respectivamente, en la época del fascismo, promovieron la reforma educativa en el país, inspirada en la teoría idealista de Gentile y en la técnica pedagógica de Radice, acentuándose los valores espirituales y estéticos de la educación y la metodología activa de la nación. Convertida en República de 1931, se intensificó el interés por la educación, se crearon miles de escuelas, se adoptaron programas de enseñanza, se disipó el perfeccionamiento de los maestros, se formaron los planes de estudio de enseñanza secundaria, se aumentó el número de colegios, escuelas e institutos de este nivel oficial, se sustituyó la enseñanza de órdenes religiosas, se aplicaron métodos didácticos más apropiados y útiles. En la enseñanza superior se acordó autonomía a las facultades y se intensificaron estudios de investigación científica. Método de Pestalozzi. El método de Pestalozzi es un método lógico basado en la concepción analítica y sistemática de la enseñanza y aprendizaje. Se basaba en formas, observar, medir, dibujar y escribir. Número, relaciones métricas y numéricas, nombre. Método intuitivo, acto a través del cual el niño capta las características de los objetos y de las imágenes. Forma, observar, medir, dibujar, escribir. Número, relaciones métricas y numéricas. Nombre, familiarizarlos con el conjunto de palabras y nombre. Método de razonamiento inductivo, parte de casos particulares. Funciones de la educación de Pestalozzi. Social. El principal objetivo era integrar a niños de escasos recursos a la vida social a través de la enseñanza de un oficio. Pensaba que sus propios alumnos serían los educadores del mañana. Del docente. El educador no era concebido como una figura autoritaria. En este sentido, el docente debía estar al servicio de las necesidades del alumno. Gran confianza en la capacidad del niño, de la escuela. La concepción de establecimiento escolar estaba muy ligada a la enseñanza del oficio. Más que escuelas, eran talleres. Los valores. El principal valor de su interés fue el de la educación igualitaria, es decir, poder educar a gente marginada. Confiaba plenamente en las virtudes de la educación popular.
educar para la vida. Gracias.